tal vez hubiera acabado a fines de 1879, 1880, ¿no? Ya hubiéramos acabado la guerra. Claro que con algunas sesiones y todo eso, pero se hubiera evitado todo lo que pasó en la realidad, ¿no? En la toma de Lima, en la destrucción de Barranco, Chorrillos, el saqueo de la Biblioteca Nacional, el saqueo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todo eso se hubiese evitado si se hubiera firmado la paz en La Caguana. Todo eso se hubiera evitado de haberse firmado la paz pues en las conferencias de La Caguana, pero todos sabemos de que eso no pasó así. Pierola no quería firmar la paz con Chile, él estaba todavía obsesionado con esa idea, ¿no? De que hubiera una intervención extranjera, algo, hay una luz de esperanza que pueda salvarlo del desastre, pero en realidad nunca pasó eso, nunca hubo una intervención extranjera de ningún tipo, y al final pues tuvo que aceptar la triste realidad. En el caso del Perú, pues en 1880, ya a fines de 1880, en el ejército chileno y el gobierno chileno comienzan a organizar lo que iba a ser la toma de Lima, ¿no? Comienza la expedición Lynch y todo eso, para que al final se dé la desastrosa defensa de Lima. Que sí, la defensa de Lima fue desastrosa, estuvo a cargo de Pierola. Pierola organiza la defensa de Lima. Y pues ahí tenemos este detalle, ¿no? De que Pierola organizó la defensa de Lima de una forma desastrosa. Al final el Perú es completamente derrotado y pues comenzaría la ocupación de Lima, que duraría de 1881 a 1883, hasta la firma del Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra. Y lo que podemos decir que va a pasar después de esto es que va a venir una etapa de reflexión, sobre todo por parte de pensadores, de intelectuales de la época. Un claro ejemplo de ello fue Manuel González Prada, ¿no? Que Manuel González Prada, después de esa desastrosa derrota, dio ese célebre discurso del Politeama, ¿no? Ese discurso que decía de que criticaba, ¿no? A los políticos y a los líderes que nos habían llevado a ese desastre. Criticaba a los políticos, a los líderes que nos habían llevado a ese desastroso final. Por eso González Prada es recordado hasta el día de hoy, sobre todo por el discurso del Politeama, ¿no? Donde dio ese célebre discurso. Los jóvenes, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Y es que Prada a lo largo de su vida va a ser muy crítico con Nicolás de Piérola. De hecho, a lo largo de su vida estos dos personajes van a ser enemigos, ¿no? Recordemos que González Prada pues vivió en carne propia la ocupación chilena de Lima, vivió en carne propia lo que fue la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores, ¿no? Todo eso lo presenció Prada. Y por eso a lo largo de su vida él sería un enemigo brutal en la vida de Nicolás de Piérola, ¿no? A lo largo de su vida estos dos personajes fueron enemigos políticos. Y al final, pues, creo yo que se debe sacar una reflexión de todo esto, ¿no? Podemos decir de que tal vez el motivo por el cual el Perú perdió la guerra de forma tan desastrosa, más allá de lo armamentístico y lo demás, fue porque dentro de su política, pues no hubo un proyecto serio de nación. En muchos casos, la clase alta de Lima aún se creía virreinal, ¿no? Creía que estaban en tiempos del virreinato, en tiempos en los que, pues, el virreinato del Perú era uno de los más poderosos y respetados. Pero la situación ya para esa época era completamente distinta. Y al Perú, pues, le cayó un baldazo de agua fría que le hizo ver su realidad. Estaba completamente hundido en la crisis política, económica y social. La Guerra del Pacífico por eso es que deja marcada a toda una generación y principalmente a los grandes intelectuales de la época que comenzaron a reflexionar, ¿no? Esa idea de cómo es que Chile, un país tan pequeño, pudo ganarle una guerra al Perú, cuando en tiempos pasados el Perú era uno de los más poderosos y respetados, ¿no? En lo que se refiere a la época del virreinato sobre todo.
Bueno, y eso es esa es la gran reflexión, ¿no?, que dejó González Prada. Esto lo explica más a fondo en su libro Páginas Libres, ¿no?, donde deja grandes mensajes y grandes frases que pues se aplican a lo que es la política actual en el Perú, ¿no? Yo creo que pues esa fue una gran lección que el Perú debió reflexionar después de eso, ¿no? Debió haberse reflexionado y recapacitado de por qué perdimos verdaderamente la guerra, ¿no? Y todo eso. O sea, más allá de los odios, ¿no? Porque ahora pues hay estos grupos, ¿no?, radicales que odian, ¿no?, al país del sur, ¿no?, en este caso a Chile, diciendo que son los peores enemigos del Perú, que ellos no merecen estar aquí, que esto, que el otro. Hay un grupito ahí, pues no lo voy a mencionar, pero yo creo que ya todos saben de qué estoy hablando, ¿no?, que sigue con esa idea de querer, o incluso hay algunos que quieren todavía recuperar el Huáscar, imagínense, ¿no? O sea, eso es algo terrible para algo así, ¿no? El Perú es recuperar el Huáscar es totalmente imposible. Otros ya exageran y buscan incluso decir que van a recuperar Arica y Tarapacá, que eso es algo totalmente inviable. En estas épocas más que todo es totalmente inviable y todo eso, ¿no? O sea, la guerra del Pacífico dejó pues esta gran marca dentro del Perú, una marca negativa. Tenemos a estos grandes personajes, ¿no?, que criticaron a esta política peruana, ¿no? Y González Prada dijo su frase: el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo sale pus. Todo un gran tema para reflexionar, y es que hay algo que yo quiero decir abiertamente. Se debe conocer la historia del país donde uno está. Uno debe conocer su historia. Como dicen por ahí, hay una frase que se aplica bien para todo. Un pueblo que no conoce su historia vivirá condenado a repetirla. Así de simple, muchachos. Y bueno, este es el video que hoy quise hacer, ¿no?, hablando sobre este tema que yo ya lo he dicho, es un tema bastante delicado, sobre todo por lo que genera dentro de la población peruana, ¿no?, una especie de sazón, amargura y todo eso. Pero yo creo que es un tema muy importante porque se trata de una de las épocas más tristes que ha tenido el Perú en su historia ya republicana. Y que fue pues la cima, ¿no?, que cuando el Perú cayó y se dio cuenta de su gran fracaso como nación independiente. El Perú después de eso ya no volvió a ser el mismo, comenzaría la reconstrucción nacional y iniciaría un nuevo siglo arruinado, endeudado, en la completa crisis y en la bancarrota moral, ¿no? Y todo eso. Ya después viene pues otros temas que se van a tocar ahí más adelante, ¿no? Pero eso es todo por hoy. Creo que uno debe reflexionar acerca de estos temas para que ya no se cometan estos mismos errores. Sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?, que se debe difundir la historia del Perú para que las nuevas generaciones no caigan en lo mismo, ¿no?, que cayeron los políticos pasados, que obviamente hoy ya no están, pero parece como si hubieran dejado sus bichos dentro de la política peruana, y basta con ver lo que está pasando en el Perú actualmente, ¿no? Que ha sido un país que a lo largo de sus 200 años de independencia, pues no ha sabido mantenerse como un país estable. Basta con ver que ahora último solamente tuvimos 6 presidentes en 5 años, o sea, es algo impresionante, ¿no? Esta inestabilidad que se vive dentro del Perú, ¿no?, en casi 200 años de república independiente, ¿no? Y que el gran fracaso del Perú como nación republicana independiente fue sin duda la Guerra del Pacífico, por todo lo que se vivió, por lo que significó para la sociedad limeña o la sociedad peruana en general. Ya aquí ya no hablamos solamente de Lima, sino la sociedad peruana en general, lo que significó para el Perú perder la guerra y sobre todo perderla de esa manera tan desastrosa, ¿no? Pero siempre se debe buscar una reflexión y saber recapacitar acerca de los temas que pasaron en el pasado, para que de esa forma las nuevas generaciones ya no carguen con eso tan pesado, ¿no?, ya no cometan los mismos errores. Bueno, ahora sí, el video ha terminado. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense.